La Iglesia Centro Evangelístico Sin Fronteras de las Asambleas de Dios con la pastora Jessica Alzamora te enseñará a la luz de la palabra de Dios los valores morales para transformar tu vida y poder llevar a tu familia a un encuentro real con Jesús. Bienvenidos a Principios Bíblicos. Combatiendo los ataques de ansiedad. ¿Quién puede decir que en un momento dado no se ha sentido con ansiedad? Pero ¿cómo se combaten? Es lo que vamos a ver en esta noche. En primer lugar, ¿qué es ansiedad? La palabra ansiedad aquí que encontramos en este pasaje bíblico viene de un término griego, tarazó. ¿Y qué significa tarazó? Significa turbado. Turbado. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no os afanéis, les quiso decir, no estéis turbados. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos turbados así por un problema, por una situación? Nos turbamos, nos llenamos de ansiedad. Ese es el primer significado. También significa, esta palabra significa ser sacudido o ser agitado. ¿Sí le ha pasado a usted que cuando ha tenido un problema y que le ha causado ansiedad, como que su corazón palpita más rápido y se siente agitado? Hay algunas personas que sufren del corazón y por alguna situación difícil a veces hasta llegan a la muerte, ¿no? Porque las situaciones no las ponen en las manos del Señor, sino que tratan de llevar ese problema por sí solos. Y por ese motivo Jesús enseñó esto a sus discípulos. Entonces, la palabra tarazó significa agitado, significa turbado, significa sacudido. Pero hay otra palabra también que nos ayuda a entender la palabra ansiedad. Y es la palabra merignao, también una palabra griega. Y esta palabra merignao significa ser dividido o partido. Merignao significa ser dividido o partido. O sea, cuando uno cae en ansiedad, lo que pasa es que uno como que está dividido, el corazón de uno, ¿no? Uno está ansioso y preocupado por la situación que se le viene, pero también está en la otra parte tratando de querer confiar en Dios. Pero Dios no quiere que estemos con nuestro corazón dividido ni partido por las cosas que uno necesita para sostenerse en el día de mañana o en el día de hoy, porque todo Dios tiene bajo su control. Amén. Bien, entonces vimos en primer lugar lo que significa la ansiedad. En segundo lugar vamos a ver que Jesús prohíbe la ansiedad. Díganlo conmigo, Jesús prohíbe la ansiedad. Si Jesús prohíbe la ansiedad, entonces, ¿será que estará bien que caigamos en ansiedad? No, Jesús prohíbe la ansiedad. Versículo 25, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis. Hermanos, afanarse es un verbo. Y aquí, en esta parte donde dice no os afanéis, si usted busca el verbo, ¿en qué modo está? Está en imperativo del tiempo presente. Y lo que quiere decirle aquí es no continuéis afanándoos. O sea, una acción. Jesús nos está enseñando de una acción que no solamente tenemos que hacerla ahora, sino que tenemos que hacerla siempre. O sea, tener cuidado de no afanarnos nunca. Dígalo así, no debo afanarme ni caer en la ansiedad hoy, ni mañana, ni nunca. O sea, no es algo solo
para hoy, sino que quiere decir no continuéis afanándoos. A veces nosotros cuando escuchamos un mensaje del afán y la ansiedad aprendemos y cogemos fuerzas y cobramos fortaleza del Señor, y durante ese día y al siguiente día y hasta esa semana no nos afanamos, no caemos en ansiedad, no nos desesperamos, pero pasa esa semana, nos olvidamos del mensaje y volvemos a caer en lo mismo. Pero aquí Jesús dice: no continuéis afanándoos, nunca más. No continuéis en ansiedades, nunca más. El versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ahora, escúcheme, en este otro versículo, que es el versículo 34, el verbo afanar está en otro tiempo, está en un tiempo pretérito indefinido, que quiere decir: no comencéis a afanarnos, no comencéis a afanaros por el día de mañana, por el día de mañana, porque el día de mañana ya trae su propio afán. ¿Cuántos de nosotros a veces caemos en este error? Empezamos a afanarnos por mañana, y no solo por mañana, sino por pasado mañana, y no solo por pasado mañana, sino por toda la semana y por todos los años que están por venir. Cuando los años que están por venir, aún el día de mañana, aún las siguientes horas de vida que nos queden, están en las manos de Dios. Y en las manos de Dios nuestra vida está segura. Amén. No comencéis, vamos a repetir lo que significa este pasaje bíblico. No comencéis a afanaros por el día de mañana. Solo piense ahora en el hoy, pero no se desespere por el mañana. No es que no va a pensar en qué va a estudiar o en qué o cosas así, no, lo que se refiere es que no caiga en la ansiedad, en la desesperación, en la preocupación que nos desespera, sino que aprendamos a estar en paz, confiando en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. ¿Por qué caemos en ansiedad? ¿Cuál es la causa de la ansiedad? Abramos nuestras Biblias en Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es la causa de la ansiedad en la vida de muchos cristianos? ¿Cuál es la causa de la ansiedad? La poca fe. Aquí Jesús lo dijo. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos hombre o mujer de poca fe? ¿Cuántas veces Dios tendrá que, o seguramente piensa de nosotros que somos de poca fe? Porque sabiendo todo lo que Dios ha hecho atrás, en el tiempo que pasó, todos los años que han pasado en nuestras vidas, aún así seguimos dudando. La poca fe era la causa del temor de los discípulos en la tempestad. La poca fe era la causa del temor de Pedro cuando caminó sobre las aguas y se empezó a hundir. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la causa de la ansiedad? ¿Cuál es la causa de la ansiedad? La poca fe. ¿Y cómo nosotros alimentamos nuestra fe? Escuchando la palabra, leyendo la palabra, escribiéndola, estudiándola. Solo la palabra del Señor y abundante palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón nos va a ayudar a permanecer firmes para toda la vida. Y nos va a ayudar a vencer esos estados de ansiedad. Dios no quiere que vivamos en un estado de ansiedad. Dios no quiere que vivamos en un estado de desesperación. Pero ¿cómo vamos a vencer esto? Tenemos que tener más fe. Y esa fe viene por el oír la palabra del Señor. Hermanos, la crisis económica y la ansiedad
es un tema de conversación de todo el mundo. Yo me ponía a pensar en antes, uno con cualquier persona conversa y piensa, no hay plata. La crisis económica, no hay plata. Usted con cualquier persona conversa, casi todo el mundo tiene el mismo problema, no hay plata. Casi todos tenemos el mismo problema, no hay plata. Ese muchas veces es un tema de conversación en casi todos los ámbitos. Sin embargo, Jesús nos indica aquí que no hay crisis, no es crisis económica solamente. En el hombre o en la mujer de Dios, esto se llama crisis de fe. En su palabra está escrito, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo le pregunto una cosa, ¿se ha acostado alguna noche que no haya comido en el día usted? A menos que haya estado en ayuno, ¿no es cierto? Decidió ayunar todo ese día. Pero Dios le ha dado cada día para su comida. Quizás no para manjares, deleites, quizás no para comer pavo todos los días, quizás no para comer comidas especiales todos los días. De pronto entre semana un arroz con huevo frito, entre semana un arrocito quizás sin nada. Pero ha tenido para comer, ¿sí o no? Hay crisis en Ecuador y yo no veo a ninguno de los que estamos aquí como que estamos desnutridos, ya muriéndonos de hambre. ¿Por qué? Porque la crisis del Hijo de Dios no es tanto una crisis económica, es una crisis de fe. Es una crisis de fe, hermanos. Porque a veces nos desesperamos porque queremos aún más. Ya Dios nos ha dado lo que tenemos. Seamos alegres y agradecidos con lo que Dios nos ha dado ahora. Y sí, podemos pedirle más, pero si Dios nos da lo que Él nos da, nosotros tenemos que estar contentos. Amén. Agradecidos. Amén, hermanos. Mire hacia atrás todo lo que Dios hizo con usted y todo lo que Dios le ha dado. Hay muchas razones por las cuales debemos agradecerle. Muchas razones. Decía la pastora Silvia en una conversación de lo que pasaba en Haití. Dice que en Haití las chicas tienen que venderse por 10 o 5 dólares. No sé en la moneda de allá, pero 10 o 5 dólares, ¿verdad? ¿Saben por qué se venden por ese valor? Para comer. Y ellas no se dan cuenta del daño que se causan porque muchas veces quedan embarazadas y empeoran la situación. Entonces una mujer puede tener unos 10 hijos, 12 hijos desnutridos. ¿Por qué? Porque trata de solucionar el problema a su manera. Allá hay una crisis más grande que la que nosotros vivimos aquí. Hay crisis aquí, pero allá hay una crisis más grande. Usted tiene de pronto un lugar donde ir a dormir esta noche. Usted le ha dado gracias a Dios por el lugar donde usted duerme. Usted tiene un plato de comida. Seguramente de aquí sale y se va a comer el corviche. Tiene un corviche para comer. O una tortilla para comer. O se compra una botella de agua para tomar. Una agüita de manzanilla. Algo hay, hermanos. Y nuestro país produce tantas frutas. Todas esas cosas son cosas por las que debemos agradecer a Dios. Yo creo que la persona que cae en afán y en ansiedades es cuando nos llenamos de ambición. Queremos más y no sabemos agradecerle a Dios por lo que tenemos ahora. 5 razones que Jesús nos da para que no vivamos en ansiedad, hermanos. Veamos. En primer lugar, la ansiedad es innecesaria. Veamos el versículo 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos valen más que un ave? ¿Cuántos valen más que una paloma? ¿Hay alguien aquí que vale menos? Para Dios, usted vale más que las aves. Dice, miren las aves del campo. Cuando usted no tenga algo, miren las aves. Las aves se están quejando.
Hermanos, las aves, ¿qué dice el hermano aquí? Las aves no se quejan, las aves cantan. ¿Qué cree que hacen? Le agradecen a Dios. Le agradecen a Dios. Dios quiere que seamos agradecidos por lo que nos da. Usted vale más que un ave para Dios. ¿Cómo Dios no le va a dar lo que usted necesita, hermano? Lo único que Dios quiere es que usted se humille ante Él, que usted le pida, que usted insista, que usted busque y Él le va a dar. En segundo lugar, la ansiedad no es fructífera. Dígame, la ansiedad no da resultados positivos. No da resultados positivos, hermano. ¿Quién usted ha visto a alguien que está ansioso y que logró algo? No da resultados positivos. Veamos Mateo 6:27. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto quiere decir, ninguna persona, por mucho que haga muchas cosas, jamás podrá extender el tiempo de vida que Dios le ha dado. Usted no podrá extender el tiempo de vida que nos ha dado Dios. A Él le corresponde decidir. ¿Sabe lo que va a hacer si se llena de ansiedad? Más bien su vida la va a cortar. Porque la ansiedad destruye. No es fructífera, no da resultados. Aquí dice, por mucho que se afane, por mucho que se llene de ansiedad, no va a lograr nada con la ansiedad. ¿Sabe cómo va a lograr algo? Doblando sus rodillas y buscando el rostro de Dios. Así se logran las cosas. Pero llenándose de ansiedad, eso es lo que hace el diablo. Ese es el arma de Satanás para atacar a los cristianos en estos tiempos. Y a los inconversos hasta los vuelve locos, hermanos. Hay gente que se ha vuelto hasta esquizofrénica porque ha tenido tantas deudas y se llena de ansiedades porque no puede pagar, porque no tiene a alguien que le ayude. Pero a alguien me refiero a Dios, que lo pueda buscar y que le dé paz. Tercer lugar, la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Es incompatible. Veamos Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. ¿Usted es un gentil? No es gentil. Sí debemos ser gentiles, amables, atentos, a eso me refiero. No, ¿usted es un gentil de lo que habla este pasaje bíblico aquí? No. Los gentiles son los inconversos, los que no conocen a Dios, los que no tienen un Padre Celestial que los cuide, los que no tienen a dónde acudir cuando tienen un problema. Y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, la gente que no conoce a Dios se afana, la gente que no conoce a Dios se desespera, la gente que no conoce a Dios se llena de ansiedad y busca una cosa, y busca otra cosa, y busca otra cosa. Su pensamiento está solo en las cosas materiales. Piensan darle lo mejor a sus hijos, pero en lo material. Quieren darle una buena educación. Está bien la buena educación, pero nada está bien si no buscan a Dios. Los gentiles solo se preocupan de buscar lo material. Los gentiles solo quieren buscar ropa, comida, casa, una buena posición, pero no se preocupan de buscar a Dios. Entonces, ¿quiénes son? Los que se llenan de ansiedad, los que no tienen a Dios. La ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios, porque nuestra posición como hijos de Dios nos hace pensar en que no debemos andar detrás de esas cosas, sino detrás del dador de las cosas. Amén. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La ansiedad es una característica propia del que no conoce a Dios. En cuarto lugar, la ansiedad es indecorosa para un hijo de Dios. Cuando una persona está llena de ansiedad, está como diciéndole a otro, no tengo un Padre Celestial que cuide de mí. Entonces es indecorosa, deshonra a su Padre Celestial. Porque está confiando solo en sí mismo y como que no tuviera a Dios.
Y en quinto lugar, la ansiedad por las necesidades del mañana es inoportuna, porque carga hoy con las cargas que se deben guardar para mañana. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, la ansiedad es inoportuna porque nos carga con las cargas de mañana. ¿Por qué desesperarnos por el mañana cuando hoy hay tanto que hacer? ¿No es cierto? La ansiedad produce una doble carga que aplasta. ¿Cuánta gente llena de ansiedad no se siente que está como aplastada, como muerta? Jesús no quiere esto con el creyente. Jesús quiere para el creyente que viva en paz, porque el Señor es nuestro proveedor. Amén. ¿Cómo combatimos los ataques de la ansiedad? ¿Cómo se combate, hermanos? La gente que se llena de ansiedad llega a tener tanta ansiedad que puede llegar hasta la locura por su desesperación. ¿Cómo combatimos esto? Nosotros los cristianos, si caemos en un estado de ansiedad, siguiendo el consejo de Jesús. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Versículo 33, veamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí no dice últimamente, aquí ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí dice que debemos buscar a Dios. Y todas estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? ¿A qué cosas se refiere? Aquí está hablando. Dicen, mirad las aves del campo, que no siembran, que no riegan, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace con las aves? ¿Qué hace con las aves? Las alimenta. Y si usted mira los lirios del campo, ¿qué hace con los lirios del campo? Los viste. Entonces, ¿cuáles son las cosas a las que Jesús se refiere que nos va a dar? Comida y vestido. Dios nos va a dar lo necesario. Dios no es que nos va a contestar nuestros caprichos, hermanos. Porque yo he escuchado gente que dice, no, es que a mí Dios me tiene que dar todas las cosas y quiero esto. Y de pronto pide cosas así carísimas. Y bueno, si Dios es todopoderoso y Dios puede darnos todo lo que quiere, pero también si Él quiere no nos da. Y nos vamos a resentir por eso. Hay gente que yo he conversado que hasta lloran porque dicen, no, pero si la Biblia dice que todo lo que pida yo voy a recibir, y yo le pedí un carro último modelo y no me lo ha dado. Yo le digo, ¿en qué parte de la Biblia dice que le va a dar un carro último modelo? No dice, Dios no dice en su palabra que nos va a contestar por nuestros caprichos o por nuestras vanidades. Dios nos va a contestar por nuestras necesidades. Son nuestras necesidades. Entonces, si no tiene usted para darse la gran vida y para tener todo eso que usted quiere, pero si tiene casa, tiene comida, tiene algo para vestirse, con eso debemos estar contentos. Dios quiere que tengamos contentamiento en nuestro corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra buscad viene de una palabra griega seteo, con Z, seteo. ¿Qué significa? A ver, atiéndame, ¿qué significa eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa desear con una pasión. Desear con una pasión. Usted desea con una pasión los tiempos que usted va a tener con Dios. Usted anhela que ya sea la hora de su momento en el que va a orar, en el que va a leer la Biblia, porque hay algo especial de Dios para usted. Eso es buscar.
Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice buscad primeramente el reino de Dios. Ese es el verbo en griego y eso es lo que significa desear con una pasión, perseguir algo con celo. O sea, con celo, cuidándolo, no, esto es mío. Este es mi tiempo con Dios. Este es mi tiempo con mi Señor. Esta es la palabra de Dios para mí, pero para mí sola, donde estoy yo sola con Él, donde estoy yo sola con la palabra, donde la palabra se convierte en mi espejo, que me hace ver lo sucia que estoy, que me hace ver todas las arrugas que puedo tener. Eso es perseguir con celo, con vehemencia, con deseo, con pasión. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera de sus hijos. A veces no recibimos nada porque no cumplimos con esta primera parte, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas os serán añadidas. Buscad significa eso. Significa procurar algo de todo corazón. Separar ese tiempo de todo su corazón. Buscar con deseos, y la búsqueda debe ser concentrada en el reino de Dios. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el gentil, el que no conoce a Dios, no busca eso, no tiene ese sentir, no tiene ese deseo. Para él son otras cosas más importantes. ¿Cómo? Mire, por ejemplo, yo les sé decir a algunas personas que le he hablado del Señor: vaya a la iglesia. No, dice que a veces no tengo tiempo. Y dice, no tiene tiempo, le digo. ¿Y usted va a trabajar todos los días? Sí. ¿Y cómo ahí si tiene tiempo? ¿Por qué? Porque si no va a trabajar, no le pagan. Y uno tiene que trabajar porque el trabajo es bendecido por Dios. Pero usted va al trabajo porque le pagan, ¿no es cierto? Como a la iglesia no le pagan, por eso no quiere ir. ¡Qué absurdo! Porque de pronto aquí nadie le paga. Pero cuando uno busca a Dios, Dios sí lo bendice. Dios sí le ayuda a uno en sus necesidades, en sus anhelos, en su vida, en su cuerpo. A veces tiene alguna enfermedad, Dios se la sana. Y sin embargo, el gentil, el que no conoce a Dios, no lo quiere buscar. Buscan otras cosas. Pero lo más terrible es que el cristiano que conoce a Dios tampoco lo quiera buscar y busquen otras cosas primero en lugar de buscar a Dios. Hay un contraste allí, ¿verdad? Los gentiles se concentran su búsqueda en las cosas de esta vida. Versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Qué grande es Él y para siempre es su misericordia, porque grande es Él. Gracias por sintonizarnos. Si desea adquirir este mensaje, comuníquese con nosotros al 511-6068 e indique la fecha de hoy. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Para Él.